Amén, hermanos. Gracias a Dios por esta lectura bíblica, hermanos, de la palabra del Señor. Voy a pedir que tomen sus Biblias, por favor, con su mano derecha, y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor, que dice, hermanos: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos abrir tu palabra confiadamente, Señor, en que tú estás guiándonos y que tu Santo Espíritu, Señor, nos irá revelando la verdad bíblica, Señor, para poderla interpretar y aplicar a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que en este día tú abras nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón, Señor, y que seamos aptos para poder compartir este mensaje a todas aquellas personas que no lo conocen, Señor, que no tienen fe, esperanza, amor. Y te pedimos también, Señor, para que podamos esta semana identificar a nuestros amigos, Señor, que como nuestra estrategia lo indica así, Señor, que podamos identificar a aquellos que ya están desconectados, Señor, con su religión y que no están practicando ninguna religión ahora, Señor, en este momento, y que nuestra iglesia, Señor, pueda ser ese vínculo para que pueda recibir a Jesucristo en su corazón. Te pedimos, Señor, pues, que de todos los que estamos aquí podamos ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra, y que apliquemos los principios bíblicos, Señor, de esta interesante serie de mensajes basados en José. Y te pedimos que tú nos edifiques con tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor, y que Dios les bendiga, mis amados hermanos. El mensaje del día de hoy se llama la presencia de Dios a la hora de morir. La presencia de Dios a la hora de morir. ¿Sabía usted que uno de los hechos más seguros de la vida es la muerte? O sea, de lo que estamos seguros algún día en esta vida es que algún día vamos a morir. Según las estadísticas, 1 de cada 3 personas muere. Yo moriré, usted morirá, y también las personas que conocemos en este mundo y nuestros familiares morirán. Hay una sola excepción a esta regla. Si Jesús regresara antes de que muramos, si es que no sucede, escúcheme bien atentamente, la persona puede no morir. Pero si Jesús regresa, ¿verdad?, después de que la persona haya fallecido, entonces inevitablemente, como todos, estaremos 3 metros bajo tierra. Así que no hay tal cosa como la inmortalidad física, aunque muchos buscan esa inmortalidad a cualquier costo. Quieren simple y sencillamente prolongar su vida, decir que hay reencarnaciones, o decir que en otras vidas nosotros fuimos otra cosa y que ahorita estamos continuando con esa prolongación de la vida. Uno de estos días, cuando sus pies toquen las aguas escalofriantes del río de la muerte, la presencia de Dios significará mucho para usted. La pregunta es: ¿sabe cómo practicar la presencia de Dios a la hora de morir? Ese es el tema que vamos a ver a continuación de el último mensaje de la serie acerca de José, cómo experimentar la presencia de Dios. Y este mensaje le será de bendición para usted, para su familia, para alguna persona que esté en esta situación y que quiera experimentar la presencia de Dios a la hora de morir. Por favor, tome su Biblia y busque Génesis capítulo 50. Génesis, como usted sabe, es el primer libro, y el último capítulo es el 50 de este primer libro de la Biblia. Estamos llegando a los versículos finales del libro de Génesis y de la vida de José. Usted se dio cuenta lo que leímos hace unos momentos acerca de la muerte del padre de José y acerca de la muerte de José. En unos momentos más vamos a leer el versículo 22. Cómo practicar la presencia de Dios a la hora de morir. El hombre es la única criatura que sabe que va a morir
y trata desesperadamente de olvidarlo. Creo que esa es la razón por la cual algunas damas, cuando llegan a cierta edad, abusan de los cosméticos. Creo que esa es la razón por la cual algunos hombres tratamos de ponernos a dieta compulsivamente ya en nuestras últimas décadas de nuestra edad. Tratamos de aferrarnos a la juventud que se nos escapa y se nos desvanece en el horizonte y de nuestras manos. ¿Sabía usted que el temor a la muerte mantiene a las personas esclavizadas? ¿Lo sabía? Permítame darle un versículo antes de que leamos Génesis. Ponga ahí el bosquejo en Génesis 50 y busque por favor Hebreos, bueno, ahí lo tenemos en nuestras hojitas, Hebreos capítulo número 2, versículo 14 y versículo 15. Aquí habla Jesús acerca de quien se hizo hombre y vino a esta tierra con un único propósito. La Biblia dice que Él vino a destruir las obras ¿de quién? Del diablo, de Satanás. Que escuche lo que la Biblia dice, ayúdeme a leer. Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. ¿Se fija lo que le estoy tratando de decir? Mucha gente el temor a la muerte la esclaviza y dice: no voy a salir porque puedo morir, no voy a viajar porque puedo morir, no voy a visitar a fulano de tal porque puedo morir, no salgo de noche porque puedo morir, no salgo de día porque puedo morir, no me atrevo a hacer este plan porque voy a morir. El temor a la muerte nos esclaviza y no saben que este versículo dice que Cristo vino a libertarnos. Porque los que antes temían al diablo, ahí lo dice perfectamente bien, porque por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. Eran, en otras palabras, ¿qué? Esclavos. Piensa al respecto. Jesús vino a liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. ¿Me permite decirle algo? Usted no está listo para vivir hasta que usted ya no tenga temor a la muerte. Y usted no está listo para morir hasta que cese de temer a la muerte. Jesús vino a librarnos de las ataduras del temor. Un hijo de Dios puede sonreírle a la muerte, y eso es lo que José hizo al final de sus días. Deseo que leamos en las Escrituras, empezando por el versículo 22, vayamos a Génesis capítulo 50, por favor. Génesis capítulo 50, versículo 22. Lo tienen aquí en la pantalla también y lo tienen en sus hojitas. Me pueden ayudar a leerlo. Dice: y habitó José en Egipto, él, la casa de su padre, y vivió José 110 años. Murió de 110 años, ¿sabe? Eso es lo que hizo este hombre. Él fue un hombre muy importante. No obstante, murió. Y no importa quién sea usted o cuán ilustre lo sea, usted y yo vamos a morir. Vamos a morir, yo moriré, usted morirá. Y la única excepción posible a eso es si Jesús fuera a venir antes y nosotros estamos vivos. Y el Señor nos, ¿verdad? Recibirá, o bueno, se encontrará con nosotros antes de que muramos. Ahora vayamos al versículo 23, por favor. Dice el versículo 23: y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Ahora vayamos al versículo 24. Y José dijo a sus hermanos: voy a morir. Esa es una de las aseveraciones muy fuertes que hizo José. Voy a morir. Dice, sígueme leyendo: mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es decir, hermanos, Dios los iba a sacar de Egipto y Él los iba a llevar a una tierra que tiene un nombre que se llama Canaán, exactamente, que era la tierra que prometida. Versículo 25, vamos a leerlo todos. Dice: e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Lo que José estaba diciendo es: Dios vendrá, Él los sacará de Egipto
y Él les llevará a la tierra prometida que prometió a nuestros padres. Y cuando lo haga, muchachos, les pido una cosa: lleven mis huesos con ustedes. No permanecerán aquí cuando se vayan. Lleven mis huesos con ustedes. Qué tremenda petición le hizo José al pueblo de Israel. Ahora leamos el versículo 26. Dice: y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Nada más. ¿Era acaso importante esa pequeña expresión? Claro que era muy importante. Dios os visitará, dice el versículo, y les sacará de Egipto, y cuando los saque, ¿podrían llevarse por favor mis huesos con ustedes? Se los pido por favor. Tan solo llévenme con ustedes fuera de Egipto y sepúltenme en Canaán. Pregunto, ¿fue eso importante? Claro que sí. Es mejor que crea que sí lo era. Recuerde que el 25% del libro de Génesis trata acerca de la vida de José. El 25%. Y cuando el Nuevo Testamento se comenta de la vida de José, ¿sabe qué es lo único que se menciona en el Nuevo Testamento acerca de este hombre llamado José? Es algo sorprendente. Es esta misma oración: y haréis llevar de aquí mis huesos. Por favor, anota al margen Hebreos 11, versículo 22. Aquí lo tengo en la pantalla. Hebreos 11, versículo 22 dice: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Era importante o no era importante? Muy importante. De todas las cosas que pudieran haber sido escritas acerca de la vida de José, por fe, la Biblia dice que él les recordó que un día el pueblo de Israel saldría de Egipto, se irían a Canaán, e hizo mención de sus huesos, y lo hizo por fe. Yo sé, muchachos, que ustedes me van a llevar. Sí, José, te vamos a llevar en el corazón. Sí, José, te vamos a llevar en la mente. Sí, José, te vamos a llevar en esta parte y en esta otra parte. No, muchachos. Llévense mis huesos de aquí. No quiero que permanezca en esta tierra. Hoy hablamos de la bendición de un ataúd de huesos, y voy a darle un bosquejo esquelético, precisamente. Esquemático, ¿no es cierto? Es un bosquejo esquemático, no esquelético. Vamos a hablar acerca de la bendición de estar en ese ataúd de huesos. Aquí está José diciendo: miren, yo me voy con ustedes, y voy a estar muerto, pero me voy a ir con ustedes. Vamos a irnos de aquí, dice José. Ya no vamos a estar más en Egipto. Nos vamos, y cuando se vayan, muchachos, llévense mis huesos con ustedes. Aún está practicando la presencia de Dios José después de muerto. ¿Le gustaría poder sonreírle a la muerte? Cuando sus pies toquen las aguas escalofriantes del Jordán, cuando sus seres queridos le rodeen en su lecho y le susurren, si es así como llega a morir, ¿no le gustaría tener esa seguridad que José tuvo hace tanto tiempo? Deseo poner 3 principios en su corazón que salen de este pasaje de las Escrituras si usted practica la presencia de Dios a la hora de morir. La primera de ellas es: usted debe de recordar antes de morir, primer punto, las promesas inquebrantables de Dios. Ahí lo tiene usted en su bosquejo. Las promesas inquebrantables ¿de quién? De Dios. Usted no tendrá paz, escúcheme bien, al momento de morir, a menos que usted se afirme en alguna promesa. En alguna promesa. Atesore esto en su corazón, hermanos. Permita que Dios, el Espíritu Santo, escriba esto en su corazón, porque es imperativo que recordemos las promesas inquebrantables de Dios. ¿Cómo pudo José hacer esto? Capítulo 11 del libro de Hebreos. Recuerde que fue por la fe que José hizo mención acerca de salir de Egipto, acerca de salir de ahí. Por la fe él les dijo: llévense mis huesos con ustedes. Verá, José no tenía la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le había prometido Dios a José? Bueno, más de 300 años antes, dice la Biblia, que José dijera lo que dijo. Dios había hecho una promesa a los padres de José. Dios hizo una promesa ¿a quiénes? A Abraham, a Isaac, ¿y a quién más? Y a Jacob, exactamente. 3 siglos antes, Dios mencionó algo a Abraham, y José lo sabía, y esa era la razón por la cual José dijo lo que dijo.
Es como si nosotros ahorita estamos planeando y decir, en este terreno, en este lugar, vamos a construir una iglesia, vamos a tener esta visión y tal. La gente de San Miguel de Allende va a venir a adorar al Señor aquí en este lugar. Y eso no lo vemos nosotros hasta años después, o quizás una promesa años después, y alguien de nosotros que se quede en la iglesia, o alguien de nuestros hijos que se quede en la iglesia, él recuerde, dice, ¿saben qué, muchachos? Aquí se hizo esta promesa y Dios nos la cumplió. Ahora somos nosotros encargados de haber realizado esta promesa. José dijo lo que dijo por la seguridad inquebrantable de las promesas de Dios en su vida. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Vea lo que dice Génesis capítulo 15, ahora sí, versículo 13 y 14. Ayúdenme a leerlo, por favor. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, permítame un tantito. El nombre era Abraham, en cortito, ¿verdad? Porque todavía no se llamaba Abraham. Después Dios le cambió a ese nombre y le dio un significado completamente distinto. Ahora era Abraham, nada más cortito. Ahora sí, dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Esto es lo que Dios le prometió a Abraham. José lo sabía y le dice, Abraham, haré una nación grande de ti, pero tus descendientes irán a un lugar, a una tierra que no va a ser de ellos. Pero yo voy a juzgar a esa tierra y de ahí ustedes estarán 400 años, y después que habiten 400 años van a salir de allí, y cuando se marchen de ese lugar saldrán con muchísimas riquezas. Y así fue lo que hizo. Dios cumplió esa promesa en José. Cuando José muere y entonces después de esto les permite Dios salir, la Biblia registra que salieron con un montón de riquezas. José lo sabía, y esa es la razón por la que José dijo lo que dijo. Por fe, su fe estaba cimentada en las promesas inquebrantables del Señor, inconmovibles e inquebrantables. ¿Desea poder sonreírle a la muerte? ¿Usted quiere practicar la presencia de Dios a la hora de morir? Entonces recuerde las promesas inquebrantables de Dios para su vida. Permítame decirle lo que es la fe, porque José practicó la fe. Pero déjeme decirle lo que no es la fe primero, para que podamos entenderlo de esa manera, y después le voy a decir lo que sí es la fe. Fe no es pensamiento positivo. Échale ganas, piensa positivo, piensa que te va a ir bien. Fe no es eso. A mí me gusta el pensamiento positivo, pero eso no es fe. Cuando usted le dice eso a sus hijos, no diga que es fe, es un deseo. 2, fe no es seguir una corazonada. A mí me late que vamos para allá, aquel rumbo. A mí me late que sí tenemos que comprar. A mí me late esto porque Dios me puso en mi corazón, me late. No, algunas veces las corazonadas son buenas, pero eso no es ¿qué? Fe. 3, fe no es esperar lo mejor. Yo espero que a usted le vaya muy bien, pero eso no es fe. Ese es un deseo que yo tengo para que usted le vaya bien. Fe no es un sentimiento de optimismo. Me encanta el optimismo, pero eso tampoco no es fe. Fe no es autoconfianza, dice ahí. Eso estará bien si es que su confianza está primero en el Señor, pero no es autoconfianza. Fe no es el desear algo también. Entonces, ¿qué es fe? Fe es recibir una palabra de Dios y creerla simple y sencillamente. Vea lo que dice el gran capítulo de Hebreos, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 1, que usted ya se lo sabe. Ayúdame a repetirlo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa palabra esperar no quiere decir tal vez o a lo mejor. Esperar en la Biblia significa seguridad sólida, como la roca basada en la palabra de Dios. La segunda venida del Señor se la identifica como la esperanza, ¿qué? Bienaventurada. Así se le dice en la Biblia. No significa un bendecido tal vez o un bendecido a lo mejor. Significa absoluta seguridad basada en la palabra de Dios. La fe es la sustancia absoluta de la absoluta seguridad basada en la palabra de Dios. Dios le hizo una promesa a Abraham y Dios no miente. José, por lo tanto, al tiempo de su muerte, pudo sonreírle a la muerte porque él tenía las inquebrantables promesas del Señor.
¿Qué es la fe entonces? La fe no es nombrarlo y reclamarlo. Hoy en día, desde hace muchos años, muchas iglesias lo reclaman. Te exijo, Señor, que tú me des una casa. Te exijo, Señor, que tú sueltes la bendición en este momento. Fe no es nombrarlo y reclamarlo. Usted no puede reclamar hasta que Dios no lo haya soltado. ¿Se acuerdan cuando fue el centurión con Jesús y le dijo: Señor, yo sé que tú eres un hombre de palabra, yo sé que tú tienes gente a tu cargo, yo también soy hombre que tiene cargo gente, nada más di la palabra y mi siervo va ¿a qué? A sanar. ¿Se fijan? Cristo lo nombra, el Señor lo nombra primero. Si Él lo dijo primero, usted lo puede reclamar, usted puede venir a reclamar, pero no es reclamarlo para que Dios lo diga. No es decir al Señor primero: Señor, oye, ya dame la casa, Señor, ya dame la promesa que tienes para mí, suéltala, Señor, ya, nómbrala, suéltala. No puedes reclamarle algo que Dios todavía no ha nombrado. Entonces, fe es permanecer firmes en las promesas de Dios. Y si usted me dice: pastor, ¿cómo sé que José tuvo tanta fe y yo tenga tan poca fe? Pues le diré que José tenía su alma empapada en la palabra de Dios. En el pasado hubo un gran predicador tan conocido como Billy Graham. Este predicador, su nombre fue Dalton L. Moody, que todo el mundo lo conoce como Moody. El otro tuvo una educación superior o entrenamiento en algún seminario, Billy Graham, pero Moody, de acuerdo a su biografía, tuvo influencia en 2 continentes. Estremeció a Norteamérica y Europa por la palabra de Dios. Moody fue un hombre de gran fe, y cuando dio su testimonio en relación con su fe, él dijo: yo quería fe y oré por fe, pero mi fe no crecía. Entonces leí la epístola a los Romanos, que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír ¿qué cosa? La palabra de Cristo. Y dejé de pedir a Dios fe, y me metí en la Biblia, saturé mi alma con la palabra de Dios, y entonces mi fe comenzó a crecer y a crecer y a crecer hasta llegar a ser una persona influyente en 2 continentes. Dejé de pedirle a Dios que mi fe creciera. Dejé de pedirlo. ¿Quiere tener la capacidad de sonreírle a la muerte? ¿Quiere usted practicar la presencia de Dios al momento de la muerte? Bueno, recuerde entonces las inquebrantables promesas de Dios para su vida. Vea el versículo 24, por favor, ahora. Vamos a, nuevamente versículo 24, no lo tengo aquí, pero ustedes sí lo tienen ahí en sus hojitas. Número 24, José le dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Ya lo tienen ustedes ahí. Y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Juró a Abraham, dice la Biblia. Dios hizo un juramento. Si una promesa en la palabra de Dios no se cumpliera, Dios perdería su carácter. Dios sería un mentiroso. Pero Dios hizo un juramento a Abraham y cumplió su promesa. Entonces, hermanos, para concluir con esta parte, Dios no puede mentir. Así que recuérdelo por toda su vida. ¿Qué es lo primero que necesitamos recordar entonces? Las promesas inquebrantables ¿de quién? De Dios. Número 2, vamos para allá. El segundo principio que usted tiene que recordar es el poder inconmovible de Dios. Nosotros necesitamos descansar en el poder inconmovible de Dios. Verá, las promesas sin el poder de Dios no significan nada. Todo lo que Él dice en el versículo 24, Él dijo: Dios ciertamente los hará subir de esta tierra. ¿Cómo podía estar tan seguro? Porque Dios es Dios y Él es el Dios omnipotente. Él pudo haberlo hecho por el poder que Él manifiesta. Permítame decirle algo más acerca de la fe. Hablamos de la fe inconmovible, hablamos de la palabra inquebrantable. Ahora estamos hablando acerca del inconmovible, la inconmovible palabra y el poder del Señor. Verá, la fe no es afectada por las apariencias, piénselo. Cuando Dios dio esta promesa, cuando José citó esta promesa que Dios hizo no lo hizo basándose en las apariencias, porque no había ninguna razón por la cual pensarían dejar Egipto jamás. La gente pudo haber dicho: José es el segundo de Faraón, la familia ya se reconcilió con José, establezcámonos aquí. Y nosotros como asamblea decidimos quedarnos en Egipto. Pero José les dijo: hermanos, acuérdense de esta promesa.
Dios le dijo a nuestros padres que nos sacaría de la esclavitud y que nos llevaría a una tierra que fluiría leche y miel, la tierra de Canaán. Y llévense mis huesos con ustedes. José era el primer ministro. Ellos estaban muy bien ahí. Ellos vivían una vida sin dificultad. Ellos habían salido de la tierra de Canaán e ido a Egipto debido al hambre. Y no había hambre en Egipto. Ellos estaban en un lugar de posición, cuidado, privilegiada. Así que no tome ninguna promesa de Dios para hacerla pasar por el tamiz del juicio del razonamiento. No diga, bueno, volvamos a experimentar bien, a examinar bien, la palabra de Dios. Dios quiere que hagamos esto, vamos a examinarla una vez más. No, la palabra de Dios, a la luz de las circunstancias actuales, Dios nos va a mostrar qué es lo que necesitamos hacer bajo su palabra. Era inconmovible ante el razonamiento humano haberlo hecho. También era inconmovible ante la emoción humana. Realmente las emociones no importan cuando se trata de la palabra de Dios. En este pasaje no se menciona nada acerca de las emociones de José de una forma o de otra. Yo no sé cuáles eran, pero quiero decirles que no importa, o que no importaba realmente tanto las emociones de José. Los sentimientos vienen y van, y los sentimientos muchas veces nos engañan. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia es la palabra de Dios, y en ninguna otra cosa vale la pena creer. No consulte sus emociones acerca si una promesa es de Dios, es verdad o no lo es. Lo he mencionado, sus emociones son la parte más superficial de su naturaleza, porque la salvación es la obra más profunda que Dios nos pudo haber dado. Dios no hace su labor en lo más superficial. Olvídese de sus emociones. La Biblia no tiene mucho que decir acerca de sus sentimientos. Por el contrario, ponga la confianza en el poder inconmovible de Dios, no en su razonamiento, no en sus emociones, no en lo que yo pienso en este momento. Se cuenta que Martín Lutero, el gran reformador de la historia, tuvo un encuentro cara a cara con Satanás. Y el diablo le dijo a Lutero: ¿te sientes que tus pecados han sido perdonados? ¿Sientes verdaderamente eso? Y Lutero contestó: no tiene importancia lo que yo sienta. Lo que importa es lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios ya me ha perdonado. Y a mí me gusta eso, que Dios ya me perdonó y que me hizo una nueva criatura. Por lo tanto, no importa lo que yo sienta y cómo me sienta. Importa lo que Dios ya dijo acerca de ello. Leí la historia de un muchachito que fue a una cruzada de avivamiento, y en esa cruzada de avivamiento el predicador predicó basado su mensaje en Juan capítulo 5 versículo 24. ¿Qué dice Juan 5:24? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. Y lo que dice, mas ha pasado de muerte a vida. El muchacho creyó este mensaje, entregó su corazón a Cristo y fue salvado. Sin embargo, más tarde, siendo ya un hombre, él dio su testimonio y dijo: hermanos, esa noche, cuando regresaba a mi casa, me parecía que Satanás estaba colgado de mi hombro, susurrándome al oído, diciéndome: tú no eres salvo, no eres lo suficientemente bueno, ni lo suficientemente fuerte. Tú no hiciste lo que piensas que hiciste en esa cruzada, nunca lo lograrás. Y durante todo el camino Satanás se burlaba de mí. Y cuando llegué a mi casa me senté en el sofá y me pareció que Satanás estaba junto a mí en el sofá. Y me puse a pensar: bueno, a lo mejor no soy salvo. Mejor voy a mirar ese versículo otra vez que dijo el predicador. Y él leyó en la Biblia que Jesús dijo: de cierto te digo, el que oye mi palabra. Y él dijo: bueno, yo escuché su palabra en esa cruzada con ese predicador, y creo que me salvé. Y ciertamente el que lo oye, dice la Biblia, tiene vida eterna. Y él dijo, ese muchachito: yo tengo vida eterna. Y literalmente con mi Biblia le dije a Satanás, que yo creía que estaba a un lado de mí: míralo por ti mismo, he sido salvado. ¿Cuántos dicen amén? Él dijo: desde ese momento tuve la seguridad de la salvación de mi alma. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Cuando Dios le da la promesa en su palabra, Él jamás la va a defraudar. No son sus sentimientos lo que proporcionan esa seguridad,
Entonces, ¿cuál es la seguridad que usted tiene de la salvación? ¿Está confiando en sus bienes materiales o en su capacidad intelectual o en la influencia que tiene en niveles sociales y políticos? ¿En quién o en qué confía usted para su salvación? Porque si usted no confía en Cristo y su obra redentora en la cruz, usted está perdiéndose lamentablemente su tiempo si pone su confianza en alguien más o en algo más para salvación. A veces me preguntan: Pastor Miguel Ángel, ¿cree usted literalmente en la segunda venida de Jesucristo? Mi respuesta es: por supuesto que lo creo. Yo creo que Jesucristo regresará a la tierra de forma literal, visible y corporal. Muchos perdieron su primera venida, o se perdieron de su primera venida, porque trataron de quitarle importancia a la venida del Señor Jesucristo la primera vez. Y la Biblia profetizó que nacería de una virgen, y así mismo sucedió. Cuando la Biblia dijo que nacería en Belén, en ese pequeño pueblecito cerca de Jerusalén, Jesús nació. Y si la Biblia profetiza que regresará otra vez a la tierra, entonces le diré que su segunda venida será lo mismo que real que la primera venida, porque Dios siempre cumple con sus promesas, tanto en la vida como en la muerte. Y hoy vamos a terminar de estudiar esta serie, cómo practicar la presencia de Dios. Y dijimos que José estaba hablando de lo que deben de hacer con sus huesos, y aún pasarían siglos antes, de que ellos pudieran salir de ahí. ¿Sabía usted que la fe puede esperar? ¿Sí sabía usted eso? La fe también espera. Vea lo que dice Habacuc. Vamos para allá, por favor. Habacuc capítulo 2, versículo 3. Ayúdeme a leerlo, por favor. Este versículo, hermanos, se los quiero dedicar a ustedes esta semana. Se los dedico, se los regalo este versículo como una promesa de parte de Dios. Ayúdeme a leerlo fuerte. Dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin. No mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Cuántos dicen amén, amén? Eso que estás esperando, eso que Dios te prometió, eso que has estado buscando día tras día en oración, de cierto vendrá sin duda. No tardará, dice la palabra del Señor. Qué estupendo versículo es este, hermanos. Escríbalo, apréndaselo, compártalo, péguelo en el refrigerador, donde quiera que usted vaya. Al preparar este mensaje, estuve pensando en cómo Dios a veces demora, y pensé en una profecía que Dios le hizo a una antigua ciudad y nación llamada Tiro. Tiro estaba al norte de Israel, en la costa del Mediterráneo. Y esto es lo que dijo Dios en contra de Tiro. Vean lo que dice la Biblia, Ezequiel 26. Ayúdame a leerlo. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Hasta ahí nada más. Siendo que ellos vivían a la orilla del mar, podían entender esto, ¿verdad? Que estamos diciendo aquí de la palabra del Señor. Ellos vivían a la orilla del mar. Entonces dice Dios: Tiro, tengo algo contra ti. Muchas naciones van a venir en contra tuya y te van a sitiar y te van a vencer. Ahora veamos lo que dice Ezequiel 26, versículo 12. Dice: y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán, y pondrán piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas, y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no oirá más el son de tus cítaras, y pondré como una peña lisa, todos, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado, dice el Señor. Era una ruina, una calamidad lo que venía sobre Tiro. Era una profecía. Dios dijo: mira, Tiro, eres tan importante y poderosa, con tanta riqueza y lujo, que voy a decir lo que haré contigo. Voy a traer varias naciones en contra tuya, y esto es lo que te va a suceder: tomaré tus hermosas casas, ahí lo dice, tus templos y tu madera. Todo lo que todo lo que ahorita tienes va a desaparecer en el mar. Aún en el polvo de tus calles quedará todas las ruinas, y lo único que quedará de ti será un desolado lugar, para que los pescadores extiendan sus redes alrededor tuyo. En el año 550 antes de Cristo,
hubo un rey llamado Nabucodonosor, un emperador, y que vino en contra de la nación de Tiro. Y cuando la gente vio la llegada de Nabucodonosor, supieron que no podían derrotar a este monarca de Babilonia. Había una pequeña isla no muy lejana de esa costa, y la gente huyó hacia la isla abandonando la ciudad de Tiro. Bueno, en la antigua Tiro, las paredes todavía estaban ahí. En la ciudad antigua, las ruinas de los edificios ahí permanecían, y aún la vieja madera de sus templos estaba ahí. Pareciera como que la profecía de Ezequiel no se iba a cumplir literalmente, porque los de Tiro se fueron a la isla a protegerse. Pero 200 años más tarde llegó otro emperador llamado Alejandro el Grande. La historia dice que la gente de Tiro huyó a una pequeña isla, y con el paso del tiempo ellos tuvieron la más poderosa flota naval del mundo, porque ellos vivían en una isla y ellos fueron expertos en marina por la isla. Alejandro el Grande no tenía una flota naval, pero en cambio tenía un gran ejército. Y Alejandro, cuando llegó a la orilla, dijo: ¿qué es ese lugar? Y le dijeron que era la antigua Tiro, una ciudad muy rica, muy bonita y todo lo demás, y que era una ciudad protegida por los marinos. Alejandro dijo: nosotros no somos expertos en marina, nosotros somos expertos en ejércitos. Entonces Alejandro solicitó ayuda y ellos dijeron: no te vamos a ayudar, Alejandro. La isla le dijo a Alejandro: no te vamos a ayudar. Nosotros estamos muy bien en esta isla, no te ayudaremos a conquistar más el mundo. Esto no fue de agrado para Alejandro el Grande y decidió que tenía que hacer algo. No podían navegar hasta la isla, pero tenía algo que hacer Alejandro, y decidió construir un gran terraplén, le llaman, un gran terraplén hacia la isla. Y dijo a sus soldados: vamos a construir un enorme puente y marcharemos hacia esa isla. Y le preguntaron: ¿de dónde vamos a conseguir materiales para construirlo? Y el gran conquistador les dijo: ¿ven todas esas ruinas que está aquí de la antigua Tiro? Sí. ¿Ven toda esa madera que está ahí? Sí. ¿Ven todas esas piedras que quedaron aquí? Sí. Agarren todo eso y construyan un grande puente para llegar a esa isla. Cuando terminaron de construirlo, el antiguo sitio quedó pelado como una roca, en donde los pescadores extendían sus redes para secarlas. Y en ese momento se cumplió la profecía que Dios le había dado a Tiro de manera cabal. Hermanos, escúcheme bien. Yo me alegro de que José no trató de alegorizar las escrituras. Me alegro de que José no trató de espiritualizar las escrituras. Cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo hará. Podrá demorar 500 años con Nabucodonosor y todavía 200 años después, pero Él lo hará. Y lo hará de forma literal. Y la demora no significa nada, porque la gente a veces dice: bueno, pastor, si usted cree que Jesús vendrá otra vez, ¿por qué no ha venido ya? La Biblia dice que la gente va a decir cosas como esas en los últimos tiempos. Por eso es que Pedro manifiesta que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como al principio de la creación. Pero Pedro asegura que el día del Señor, ¿qué dice? Vendrá. Y que no debemos de olvidar para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces la promesa del Señor va a venir. Esa promesa que usted está orando, dice Habacuc, ¿qué fue lo que leímos? Tardará, ¿verdad? Dice que leímos ahí: tardará, pero vendrá. Y vendrá a su tiempo, mas se apresurará ¿hacia dónde? Hacia el fin, y no mentirá. Eso es lo más hermoso de la promesa del Señor. Así que usted confía en Dios, hermanos. Usted confía en Dios. ¿Está orando por sus hijos para salvación? Pídale al Señor que cumpla su promesa. ¿Está orando para que ellos regresen a la iglesia? Ore, no deje de orar, porque Dios no tardará su promesa. Él lo hará. Tardará un tiempo la visión, pero espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Está esperando una promesa grande de parte del Señor? Hágalo. Y usted dedíquese a pedirle al Señor en fe. Si usted va a aprender a sonreírle a la muerte, ¿qué es lo que usted hace en primer lugar? Recuerde las inquebrantables promesas del Señor. Y en segundo lugar, usted descansa en el poder inconmovible de nuestro Señor. Lo que Dios dice que hará, Él lo va a hacer. Así que
Dios espera que usted lo crea y lo crea en el nombre del Señor Jesucristo. Tercer punto, y para terminar con este mensaje: la paz innegable de Dios. Recuerde, la paz innegable de Dios. Ese es el tercer y último punto. José fue recompensado por su fe. No fue recompensado porque era segundo de Egipto. No fue recompensado porque era un buen hombre. No fue recompensado porque perdonó a sus hermanos. No, él fue recompensado por su fe. Por su fe. Vea lo que dice Éxodo, capítulo número 13, versículo 19. Dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José. Cuando Moisés estaba preparándose para salir, dijo: muchachos, se nos olvida algo. Traigan el ataúd, tráiganse a José y pónganlo en la carreta. E iba el ataúd de José viajando por todo el desierto. Aunque Moisés no llegó a entrar a la tierra de Canaán, ¿saben ustedes quién sí entró? José. ¿Quién guió al pueblo de Israel hacia Canaán? Josué. Josué. Vea lo que dice Josué capítulo 23, versículo 32. Vea lo que dice ahí. Dice: y enterraron en Siquem todos los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem. Es decir, lo enterraron ¿en dónde, hermanos? En Siquem. Siquem es donde Abraham fue sepultado también. Así que llevaron los huesos de José y Moisés los cargó por las arenas ardientes del Sinaí. Y Josué los cargó otra vez del Jordán hacia Siquem. Y ahí los huesos fueron enterrados en la puerta, en Siquem. Tal cual la fe que tenía José para creer fue hecho y hecho así. Siempre pasa como Dios promete que va a suceder, siempre pasa así. Pero ¿por qué José dijo: llévense mis huesos con ustedes? ¿Por qué era tan importante los huesos de José? De todos modos, él iba a estar muerto. Verá, José quería ser parte de lo que Dios llevaba a cabo en esa promesa. ¿Alguna vez ha visto las tumbas de Egipto? Aunque sea por internet. Me gustaría algún día ir a Egipto, así que vayamos a hacer una cooperación. Me gustaría algún día ir a Egipto, a esas tumbas y a esas pirámides. ¿Ha visto usted todos los accesorios que pertenecieron a los famosos emperadores y reyes? Uno muy famoso que se llama Tutankamón. ¿Alguna vez ha visto el Museo de Londres y todos los sarcófagos y las tías de muchos de nosotros llamadas las momias que ahí en el museo en Londres se exhiben? Aquí en Guanajuato tenemos algunas también. Es algo extraordinario. Pero me alegro que usted no pueda entrar a Egipto y encontrar la tumba de José ahí. En la historia de Egipto viene José, el segundo de Faraón, pero la tumba de José no está entre los inconversos y no está entre los idólatras ni entre los gobernantes de Egipto. José no era un materialista. Él no construyó una pirámide. Él no hizo un gran sarcófago para poderse fallecer y quedar descansando ahí toda su vida. Él tenía una fortuna en sus manos. Él podía construir el monumento más grande y colosal del mundo. Y sí lo hizo. Él construyó un mejor monumento, el monumento de la fe, porque él poseía las riquezas que Dios le pudo haber confiado. Escuche, un abogado una vez compró un carro último modelo, un BMW, vamos a ponerle, el sueño de toda su vida, y estaba orgullosísimo de su flamante carro. Él lo presumía siempre que podía. Un día, al estacionarse, abrió la puerta para bajar y otro carro pasó a toda velocidad y rozó la puerta de ese BMW por completo. Y el abogado, desesperado, comenzó a gritar: ¡oh no, mi BMW! ¡oh no, mi BMW, pobrecito! Y un policía que estaba cerca de ahí, que presenció el incidente, se acercó rápidamente y le dijo a este hombre: ¿pero usted está loco? ¿Cómo puede preocuparse por la puerta de su auto cuando tiene el brazo izquierdo destrozado? Es decir, le llevó el brazo izquierdo. Y el abogado, mirando horrible a su brazo, exclamó y dijo: ¡oh no, también se llevaron mi Rolex! José no era así. José no era así, ¿sí? Hay mucha gente que actúa de esa manera. Viven en este mundo,
y solo le importan las cosas materiales. Pero José no fue materialista. Él construyó un monumento de la fe. ¿Cómo quiere ser recordado usted? 3 metros bajo tierra, y cuando pongan en su epitafio ahí, un hombre, una mujer que vivió conforme a la voluntad del Señor, que nos dejó un legado de fe. O como vamos muchas veces a las tumbas, ¿y qué dice la tumba? El nombre y la fecha. Murió y nació, nació y murió, y en medio no pasó nada. Nadie te recuerda nada. O como aquel hombre que falleció su suegra, ¿verdad? Y le dice, yo quiero ponerle epitafio a mi suegra. Yo lo voy a poner el epitafio. ¿Estás seguro? Sí, yo lo voy a poner. Y el hombre se lució y puso en el epitafio ahí a su suegra: aquí yaces, y yaces muy bien. Tú descansas y yo también. ¿No? Y entonces, imagínense que nos pongan un epitafio como ese, ¿no? Hay otros epitafios muy raros también por ahí, ¿no? Epitafio: te dije que no te sentaras en la manguerita del aire, ¿verdad? Y pues me morí, ¿no? Imagínense. Epitafios bien raros hay a veces. Un día, cuando no tengan nada que hacer, vayan a las tumbas y visiten las tumbas y vean tumbas ahí, a ver qué dice. Mi papá, mi mamá, que nos dejó este legado y todo lo demás. ¿Qué quieren que escriba en su epitafio? Él supo que Dios tenía un destino final, aún para sus huesos. Y déjeme darle algunos versículos de la palabra del Señor que van a reafirmar esto que le estoy diciendo. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, ¿qué cosa? Despertados, unos para vida eterna y otros ¿para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. ¿De cuál será usted y cuál seré yo y cuál será nuestra familia? ¿Sí? ¿De cuáles? Juan 5, versículo 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? De condenación. Creo que cuando bajaron esa atadura en la tumba de Siquem, José sabía que un día el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y así recibiremos para siempre al Señor y estaremos siempre con Él. Hermanos, si conoce al Señor, conocerá las promesas inquebrantables de Dios y el poder inconmovible de Dios, y experimentará la paz innegable de Dios en su vida hasta el último momento que usted deje, y yo también, de existir. ¿Y qué les dejó a sus hermanos José? Siempre que esas personas veían los huesos en ese ataúd, los hermanos recordaban la brevedad de la vida y la duración de la eternidad. Si ellos estaban viviendo en prosperidad, esos huesos les recordaron que uno de esos días tendrían que dejarlo todo. Y si ellos estaban viviendo en la adversidad, esos huesos les recordaron que existía un mejor día por venir. Así que los huesos eran un símbolo de la fe. Recuerdo ser pastor de una iglesia. No voy a decir el nombre, y los nombres de las personas las he cambiado porque sé que van a escuchar esta historia las personas que escuchen por internet. Pero tuvimos una campaña de evangelística en una iglesia, y la esposa de un hombre de negocios muy exitoso vino a los pies de Cristo esta noche. En un mes preparamos a la señora para ser bautizada, y se me ocurrió la idea de ir a visitar a este hombre de negocios, su esposo. Así que lo visité y le dije: su esposa se ha salvado. Ella va a ser bautizada el domingo por la noche, y me gustaría bautizarlos juntos a ambos. Así que deseo que usted abra su corazón a Cristo. El hombre de negocios trató de ignorar lo que yo decía, pero empecé a insistir: Señor, usted necesita salvarse. Después hubo un encuentro que muchas veces los predicadores enfrentamos, un encuentro tenso, y el hombre de negocios me dijo: pastor, es sábado, voy a descansar esta tarde. Mañana por la mañana iré a la iglesia. Usted da la invitación, yo seré el primero en pasar enfrente, recibiré a Cristo en mi corazón como mi salvador personal, y esta noche, cuando mi esposa se bautice, yo me bautizaré también con ella. Entonces dije: fabuloso, maravilloso. Y me despedí de él y empecé a salir. Y puse mi mano en la manija de la puerta y pensé: no, espera un minuto. Algo anda mal aquí, algo está mal. Me di la media vuelta y regresé a ese hombre cuyo nombre era Héctor. Y le pregunté: Héctor, escuche bien,
si usted va a hacerlo en la mañana, por la mañana en el culto, ¿por qué no hacerlo ahora mismo? Y entrega su corazón a Jesús, y mañana por la mañana va y lo hace público. Me dice: pastor, soy un hombre de palabra, así que si digo que mañana por la mañana lo voy a hacer, voy a hacerlo por la mañana. Usted puede contar con ello. Entonces dije: muy bien. Por segunda vez empecé a salir de su oficina, puse mi mano en la manija de la puerta y supe que algo no estaba bien. Saqué mi mano de ahí y abrí la escritura y le dije: he aquí ahora el tiempo es aceptable, he aquí ahora es el día de salvación. Y le expliqué a Héctor que esto es lo que Dios le decía. El diablo dice mañana, mas Dios dice ¿cuándo? Hoy. Algunas veces alguien ha fallado al hacer lo que Dios dice, y alguna vez alguien ha hecho lo correcto al hacer lo que Satanás hace. Esto sorprendió al hombre, y entonces puse su escritura en sus manos y le dije: léala. He aquí el tiempo aceptable es ahora, y he aquí ahora el día de la salvación. El hombre se rió de golpe y reconoció y dijo: pastor, usted tiene razón. El diablo nunca ha hecho algo bueno por mí, sino mentirme. Y esto es lo que Dios dice. Así que voy a hacerlo ahora. Y nos arrodillamos, y Héctor oró a Dios ese día y su corazón le entregó a Jesucristo. Entonces ahora sí salí de su oficina. Cuando estaba desayunando al día siguiente de la mañana, que era domingo, para prepararnos para irnos a la iglesia, mi teléfono sonó y era el hijo de Héctor. Y él dijo: pastor, necesitaba llamarlo porque mi papá quería que yo lo llamara. Él tuvo un ataque cardíaco esta mañana en la madrugada, y él dice que no irá a la iglesia esta mañana, pero quiere que usted sepa que no está rompiendo su palabra. Él simplemente tuvo un pequeño ataque cardíaco. Pensamos que va a estar bien. Y colgó. Tuvimos el culto esa mañana, y cuando regresamos a casa ese domingo, el teléfono sonó de nuevo por segunda ocasión, y en esta ocasión era una hermana de él. Y ella me informa y me dice: pastor, necesito decirle que Héctor tuvo otro ataque cardíaco y esto es muy serio. Y antes de que yo pudiera salir al hospital a visitarlo, sonó el teléfono por tercera vez, y esta vez era su esposa, y me dijo: no necesita venir enseguida, pastor, él ha fallecido, él está muerto. Pero pastor, Héctor dijo que nos aseguráramos de decirle que estaba tan gozoso porque usted le animó a entregar su corazón anoche a Jesús. Hermanos, la Biblia dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Todo ataúd de huesos que usted ve, todo féretro que usted ve y todo en tierra que usted ve, le recuerda que hoy es el día de su salvación. De su corazón a Jesús, usted puede entregarle lo mejor en vida, porque no sabemos si tarde o temprano mis hijos, sus parientes, mis parientes, mis padres, sus padres estarán a un segundo de poder decir al Señor: te recibo con todo mi corazón. Dígales: hoy es el día de salvación, y usted podrá sonreírle a la muerte. Hablamos de la muerte, y si usted conoce al Señor Jesucristo, la muerte no posee terror sobre usted. Hasta que un hombre no conozca al Señor Jesucristo, no está listo para morir. De hecho, nadie está listo para vivir hasta que no tenga ya miedo a morir. Y esto fue lo que le sucedió a José. La Biblia nos dice que José estuvo, ¿verdad?, en la presencia del Señor, y la promesa lo acompañó hasta el día en que enterraron sus huesos. Recuerden, las promesas inquebrantables de Dios, el poder inconmovible de Dios y la paz innegable de Dios en su vida. Nos ponemos de pie, hermanos, y oramos al Señor. Amén, amén. Adelante. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. En primer lugar, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor, todas nuestras ofensas y todas las cosas que hemos hecho mal y que, Señor, a ti no te agradan. En esta hora, Señor, venimos delante de ti. Queremos tener esa seguridad bendita de nuestra salvación, y queremos también, Señor, pedirte y decirte, Señor, que estamos en tus manos, que tú tienes el control de nuestra vida, y que así, si tú lo dispones, Señor, nosotros podemos sonreírle a la muerte al recordar estos principios tan importantes que hemos visto el día de hoy: las promesas inquebrantables de Dios
el poder inconmovible de Dios y la paz innegable de Dios al momento, antes del momento de fallecer. Oramos, Padre, para que esta promesa alcance a nuestros hijos también. Que esta promesa alcance a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a la gente que nos rodea y a toda aquella persona que nos hemos de cruzar en el camino. Te pedimos, Señor, que abran sus vidas, su corazón a Cristo. No sabemos cuál va a ser el último momento. No sabemos cuándo va a ser el último aliento de nuestras vidas. No sabemos si al salir de la casa en la mañana regresaremos por la tarde. No sabemos si al ir de noche regresaremos con bien. ¿Llegaremos a nuestro destino o regresaremos con bien de donde salimos? Por eso, Señor, el tiempo de salvación es hoy. Ayúdanos a entregar este mensaje a nuestros hijos. Hijos, queremos y quiero decirte lo más hermoso que en la vida te puedo yo decir. Acepta y recibe a Jesucristo en tu corazón hoy, porque es el día de salvación. Nadie tiene comprada la vida, nadie tiene asegurado el tiempo y nadie tiene en sus manos el poder de decidir si mañana voy a levantarme para ir a hacer mis labores. Señor, permite que ese día de salvación, al ser hoy, sea una realidad en nuestros familiares. Que esa sea nuestra oración y que tu palabra sea cumplida cabalmente desde ahora y para siempre. Permítenos ser portadores de tu gracia, portadores de tu palabra y portadores de las promesas de Dios para con nuestra familia y los que nos rodean. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias hoy y siempre. Amén y amén, Señor.